conocida por todos, mas no muy bien entendida por todos. Vamos a mirar el día de hoy, hermano, la segunda frase de lo que estudiamos hace 8 días, pero busquemos ahí Mateo 6:9, hermanos. Y cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Si puede, hermano Francisco, pase la siguiente imagen para si alguien no trae Biblia y ya ahorita lo regresa. Ok, el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 9, lo vamos a leer, hermano, y le pido que esté muy atento, que abra su corazón, y lo leemos honrando al Dios Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Versículo 9 dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hagamos una oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Dios mío, por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos leer y estudiar de tu palabra, la cual tiene el poder para salvar la vida del hombre, la cual tiene el poder para transformar la vida de las personas. Esta palabra que nos enseña acerca de la verdad de Dios, Señor. Venimos con humildad delante de ti. Yo te pido, Señor, que te levantes con poder contra toda opresión, contra toda oposición del reino de las tinieblas, Señor, que se levanta y que quiere impedir que la predicación del Evangelio, Señor, llegue a la vida y a los corazones de las personas. Señor, usa mi vida conforme a la llenura y el poder del Espíritu Santo, Señor, para predicar el Evangelio, y que mientras yo predique tu Evangelio, Señor, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, convenza, Señor, de pecado a la vida del hombre, Señor, a la vida de las personas, de los que van a escuchar este mensaje. Señor, que por medio de este mensaje el día de hoy tú traigas sanidad, tú traigas liberación, tú traigas restauración a las vidas de los que lo van a escuchar, a creer y a recibirlo, Señor. Padre, la gloria siempre es para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor, tomen su asiento. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, pase la imagen anterior, hermano, por favor. Hace 8 días veíamos, hermano, perdónanos nuestras deudas. Hace 8 días decíamos que las peticiones que Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro son peticiones que debemos de pedir diariamente o continuamente, hermano. O sea, la oración del Padre Nuestro no es para recitarla una vez por semana de memoria, no es para recitarla una vez al mes o cuando me acuerde. Las peticiones que el Padre Nuestro nos enseña, hermano, son cosas que necesitamos y que las necesitamos continuamente o todos los días. Hace 8 días hablábamos de la petición del perdón. Como humanos, Dios nos ha dado ciertas responsabilidades a los hombres, ¿cierto o no, hermanos? Amén. Dios nos ha dado ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones. O sea, Dios nos ha dicho ciertas cosas que debemos hacer y ciertas cosas que no debemos de hacer. Cuando nosotros no hacemos lo que deberíamos de hacer, pecamos contra Dios. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios ha prohibido que hagamos, pecamos contra Dios. Y la Biblia nos enseña que el pecado crea o hace que adquiramos una deuda con Dios. Entonces,
Jesús por eso nos enseña de pedir el perdón a Dios para que la deuda que tenemos por no haber cumplido nuestras obligaciones o responsabilidades que Él nos ha dado, debemos de venir y pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Para que Dios cancele esa deuda y para que nos liberte del castigo impuesto, hermano. Usted sabe, cuando uno debe aquí humanamente, si la persona no llega a pagar, le empiezan a llamar y después lo llevan a corte, y si no paga, lo pueden llevar incluso hasta meterlo preso a la cárcel, ¿verdad? Por la deuda. Bueno, de la misma forma nosotros decíamos que debemos de pedir perdón a Dios por nuestras deudas que tenemos con Él, para que Él las cancele. Pero hoy te voy a hablar, hermano. La segunda frase dice, perdónanos nuestras deudas, y hoy me voy a enfocar en esta frase. Mire bien, hermano, me hubiese gustado que hubiesen estado el resto de las familias, porque yo sé que a través de este mensaje Dios nos va a bendecir. Y Dios quiere sanar nuestro corazón y nuestro interior, ¿verdad? Dios no solamente espiritualmente nos bendice, o físicamente nos bendice también, sanándonos alguna dolencia física, pero Dios nos quiere dar sanidad interior, sanidad en nuestra alma, en nuestras emociones que a veces están muy dañadas, a veces están muy lastimadas, hermano. Mire bien, a veces no somos felices en el presente. Una, por lo que les predicaba hace 8 días, como hemos pecado, hemos hecho cosas malas, a veces la culpabilidad nos va siguiendo, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y nuestra conciencia nos sigue acusando de obras malas que hicimos en el pasado. Pero cuando venimos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y nos limpia la conciencia, y la culpabilidad se quita, hermanos. Pero hay otra razón también por qué en el presente no somos felices, que tiene que ver con nuestro pasado. Una es la culpabilidad, y dos, a veces no somos felices en el presente por causa de heridas que nos fueron hechas en el pasado y que produjeron heridas en nuestra alma, y que esas heridas produjeron un rencor, un resentimiento, y por eso en el presente no somos felices. O sea, hay personas que vienen cargando el rencor o el resentimiento de algo que alguien les hizo desde hace años, hermano. Mire, yo he hablado con personas que les viene atormentando en su alma lo que les hicieron incluso cuando eran niños. Hay hombres o mujeres que dicen, yo no puedo olvidar, y todavía me siento muy enojado, muy enojada con mi papá, con mi mamá, porque cuando yo era niño abusaron de mí. Y lo traen eso cargando, hermano, y no son felices en el presente. Entonces hoy te voy a hablar, hermano, de la frase que dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y puse una pregunta ahí y te voy a enseñar, hermano, ¿qué sucede si no perdono a quienes me hirieron? Les voy a mostrar con la Biblia qué sucede si usted no perdona a quienes lo han lastimado. Le voy a mostrar 3 cosas que la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña, 3 cosas que suceden si usted y yo no perdonamos a los que nos han hecho un daño, hermano. Ahora, al estudiar estas 3 cosas a la luz de la Biblia, si al escuchar estas 3 cosas, después de esto, usted sigue sin querer perdonar a alguien, ya no sé qué más se le puede hablar para que perdone, hermano, ¿verdad? Ok, entonces mire bien, dijimos que Dios nos ha dado responsabilidades, algunas cosas que debemos de hacer. Pase la imagen que sigue, hermano. Ok, entonces fue la oración que leímos. La imagen que sigue, hermano, por favor. Mire bien, en los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, por si alguien no lo sabe y después nos gusta ir a leer, Éxodo 20 nos habla de los 10 mandamientos. Amén, así es. Los 10 mandamientos nos habla de las responsabilidades o obligaciones que Dios le ha dado al hombre. Los 10 mandamientos están divididos en las responsabilidades que tenemos para con Dios primero,
Y después las responsabilidades que tenemos para con nuestro semejante, con nuestro prójimo. Por eso le puse ahí, hermano, mire, responsabilidades para con nuestros semejantes. Y por ejemplo, uno de los 10 mandamientos nos dice que debemos de respetar las autoridades puestas por Dios. Usted ha leído el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, hermano. Amén. Cuando Dios instituyó la familia, Dios puso a los padres como una autoridad sobre los hijos, hermano. Y uno de los deberes del ser humano, conforme va creciendo, el ser humano tiene el deber de honrar a su padre y a su madre, hermano. Ahora, escúchame bien, incluso los que ya somos adultos mayores y tenemos a nuestros padres con vida, la Biblia nos dice que es nuestro deber honrar y respetar a nuestros padres, hermano. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay personas que dicen: no, yo ya tengo 21. No, yo ya cumplí la mayoría de edad. Usted, papá, usted, mamá, ya usted no se meta para nada en mi vida y les faltan al respeto, hermano. No, hay deberes y responsabilidades que debemos de cumplir. Una, respetar las autoridades puestas por Dios. Deshonrar a los padres es deshonrar a Dios, quien los puso como autoridad en la familia, hermano. Pero otro deber, otra responsabilidad que Dios le da al hombre es respetar la vida de los demás. Y por eso el mandamiento dice: no matarás, hermano. Entonces, usted y yo tenemos la responsabilidad, la obligación, el deber de respetar la vida de las demás personas. Déjeme decirle que cuánta gente no está llena de rencor, de odio y de resentimiento, porque hubo personas irresponsables, hermano, quienes no se tentaron el corazón para quitarle la vida a otra persona, a otro ser humano, y dejaron familia. Hay quienes dejaron a hijos sufriendo, enojados, llenos de rencor, hermano, porque alguien le quitó la vida a su padre, a su madre, a un hermano, a una hermana, a un esposo, a una esposa, hermano. ¿Sabía usted que allá en los pueblitos donde uno se crió, sabía usted que a veces familias enteras se acabaron por el rencor y el odio? Porque venía uno y asesinaba a uno de una familia, y o venía un familiar del que asesinaron y asesinaba a otro de la familia, y este otro se enojaba y se llenaba de odio, de rencor, y venía y asesinaba a otro de la familia en desquite, y muchas familias así se menguaron, se acabaron, hermano, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice que es una responsabilidad respetar la vida de los demás. Pero otra responsabilidad que Dios le da al hombre es respetar el matrimonio de los demás. El mandamiento dice: no cometerás adulterio. ¿Cuántos problemas no hay en el mundo, en la sociedad, por la irresponsabilidad tanto de hombres como mujeres de no respetar el matrimonio de los demás? ¿Cierto o no? Así es. Y esto es para casados y solteros, hermano. O sea, yo puedo estar casado y yo tengo, o es mi deber, tendría que ser mi deber, mi responsabilidad, respetar el matrimonio de otras personas. Mire, el matrimonio lo debemos ver como la Biblia lo ve, o como Dios lo ve. Para Dios el matrimonio es algo sagrado, hermano. Amén. Es algo santo el matrimonio. Y nosotros deberíamos de ver el matrimonio de los demás como algo sagrado, algo que no se toca. Entonces, los que estamos casados debemos de respetar el matrimonio de los demás. Y los que están solteros o solteras deben de respetar los matrimonios de los demás. ¿Cuánta gente no está lastimada? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no están lastimados? Sus vidas hechas trizas, hechos pedazos, porque su propio esposo no respetó su matrimonio, o porque vino un hombre o vino una mujer de afuera y se metió con su pareja y destruyó ese hogar, destruyó esa familia, hermano, ¿verdad? Entonces, recuerdes, estos son nuestros deberes.
Son obligaciones, hermano. Así es. Otra obligación o responsabilidad o deber, hermano, es respetar las posesiones de los demás. Por eso el mandamiento dice: no hurtarás o no robarás. Debemos de respetar lo que no es nuestro, las posesiones de las demás personas. ¿Cuántas personas no están presas lamentablemente por haber robado lo que no era de ellos, lo que no les pertenecía, hermanos, ¿verdad? Yo me recuerdo, mire bien, mire cómo uno siempre trata de disfrazar o maquillar el pecado o la maldad. Me recuerdo cuando viví en California y andaba con los pandilleros de allá, me decían: vámonos a la Walmart a robar. Y yo les decía: robar no está bien. ¿Y sabe lo que ellos me decían? Los de la Walmart están podridos en dinero. Para ellos lo que nosotros vamos a sacar no les hace ni cosquillas. Y yo les decía: sí, ¿verdad? Pues sí. Dice: ¿tú crees que ellos se van a sentir mal? Pues vamos pues. Entonces, y nos metíamos a la Walmart, hermano, y pues ahí, conforme uno podía o ahí miraba, sacaba cosas de ahí, hermano. Y uno piensa que por eso Dios no le va a pedir cuentas. Pero no importa si uno le roba a alguien que sea pobre o rico, hermano. Robar es robar, ¿verdad? Y la Biblia dice: debemos de respetar las posesiones de las demás. Pero otra responsabilidad es que debemos de respetar la reputación de los demás. El mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, hermano. Mire, a veces no asesinamos físicamente a las personas. ¿Sabe cómo las asesinamos? Con nuestra boca, arruinando su reputación. ¿Sabía usted que la reputación de una persona es algo de mucho valor? La reputación de un hombre o de una mujer vale mucho, hermano. Amén. Y muchas de las veces nosotros somos irresponsables cuando con el uso de nuestra boca inventamos un chisme de algún familiar. Inventamos un chisme de un vecino. Inventamos un chisme del compañero del trabajo. Y hablamos a veces cosas que no son ciertas, pero las hablamos porque probablemente la persona no nos cae bien, no es de nuestro agrado. Y cuando hablamos mal, estamos dañando la reputación de esa persona, hermano. Y mire, y viera qué difícil es lograr restaurar la reputación de una persona. Mire bien, yo le aseguro que a usted ha habido personas que vinieron y le hablaron mal de otra persona, y quiera que no, le afectó la manera en que usted mira a esa persona, y probablemente no era verdad. Pero como le dijeron: mira, esa persona es esto y esto y esto y esto, entonces usted probablemente no pensaba eso acerca de la persona, pero cuando alguien vino y falsamente lo acusó, en su mente ya le quedó una mala imagen. Ahora, escúcheme bien, hermano. Entonces, estas son las responsabilidades, algunas de ellas. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? El problema es que cuando no cumplimos con nuestros deberes, lo más seguro es que vamos a causar mucho daño y mucho dolor a las demás personas. Cuando no cumplimos con lo que Dios nos dice, hermano, téngalo por seguro que le vamos a causar heridas, le vamos a causar un gran dolor y mucho daño a las personas a nuestro alrededor, hermanos. Mire bien, si nosotros tuviésemos una idea del daño que vamos a causar con hacer algo o decir algo contra otra persona, probablemente no lo haríamos o no lo diríamos si tuviésemos una idea, hermano, del gran daño que le vamos a causar a esa persona. Te pongo ejemplos, hermano. Cuando no hemos sido responsables con lo que Dios nos mandó, nos ordenó, eso ha creado o ha hecho, hermano, que haya muchas personas. Mire bien, ¿cuántos hijos? Yo escribí aquí algunas cosas, hermano. Por ejemplo, ¿cuántos hijos no fueron abusados físicamente?
¿Cuántas personas, hombre o mujer, cuando fueron creciendo, lo que recibieron de sus padres fueron maltratos físicos, fueron golpes? ¿Cuántos hijos, hermano, no crecieron siendo abusados emocionalmente? ¿Cuántas personas no cree usted ahorita ya adultas y usted los mira enojados? Usted los mira deprimidos y usted se pregunta y dice, ¿y ese qué le pasará? ¿Por qué siempre anda como bravo, enojado, como triste o deprimido? Lo que no sabemos es que probablemente esa persona, aunque ya está adulta, viene arrastrando desde su niñez, hermano, un vacío emocional por causa de los padres. Un ejemplo, ¿cuántos hijos no crecieron abandonados por sus padres? Y se quedó ese vacío emocional ahí. Y crecieron y fueron dañados. ¿Cuántos hijos, hermano, hombres y mujeres, no fueron abusados hasta sexualmente por su propio padre a veces? Mire, dicen por ahí que caras vemos y algunas cosas no sabemos. ¿Ah? Pero ¿cuántos jovencitos, cuántos hombres ya adultos, hermano, tienen un trauma en su interior porque de niños a veces el propio padre los abusó sexualmente? ¿Cuántas mujeres también que ahorita son adultas, pero de niñas, de adolescentes, de jóvenes, fueron abusadas sexualmente a veces por el propio padre, por un tío, por un vecino, por alguien, hermano, y creció esa mujer, hermano, y en su interior trae ese trauma? Entonces, note bien cómo cuando hemos sido irresponsables, hermano, en nuestros deberes que Dios nos manda, dañamos a las demás personas. Póngase esto en la mente, hermano. Cuando usted y yo no cumplimos lo que Dios nos manda, dañamos a los demás. Pero ¿sabe qué es lo más triste y sabe qué es lo más duro, hermano? Que muchas de las personas ya adultas, pero que ahorita están muy dañadas en su interior, que vienen cargando con heridas, ¿sabe qué es lo más triste de eso? Que esas heridas que traen en su interior fueron causadas, hermano, por personas cercanas. Fueron causadas por personas de quien deberíamos de haber recibido amor, apoyo, ayuda. Entonces, de quienes debíamos de haber recibido amor, apoyo o ayuda, hermano, muchas de las veces fueron de los que recibimos no amor, sino desatención, falta de apoyo, falta de ayuda, heridas, hermano, físicas o emocionales. Y mire, esto lo dice la Biblia. Quiero que me acompañen en su Biblia. Vamos a Miqueas, hermano. Busquen el Antiguo Testamento. Busque por favor Miqueas. No Malaquías, pero Miqueas. Búsquelo, Miqueas, ahí en su Biblia. Y te voy a leer algo que la Biblia dice en Miqueas capítulo 7, verso 2. La Biblia nos dice aquí en Miqueas capítulo 7, verso 2, que, y lo escribí ahí, hermano, no hay hombre sobre la tierra capaz de ser siempre fiel a sus responsabilidades para con los demás. En otras palabras, no importa quién sea, hermano, como seres humanos imperfectos, pecadores, a veces vamos a fallar en cumplir los deberes que Dios nos ha ordenado. Y cuando fallamos, tristemente lastimamos a otros. Mira lo que dice Miqueas 7:2. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechaban por sangre, todos acechan por sangre. Cada cual arma red, ¿a quién? A su hermano. A su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Mire lo que dice el verso 5. No creáis en quién. Dígalo fuerte. No creáis En mi mago. en amigo, ni confiéis en príncipe.
De la que duerme a tu lado, ¿qué dice? Cuídate, no abras tu boca. De la que duerme a tu lado, cuídate. Ay, Ahora, no se me vaya a espantar, varón. No va a decir los varones, ya ves por qué. ¿Ves por qué ni todo el amor ni todo el dinero? Porque me debo de cuidar de ti. No, pero fíjate, dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Mira el verso 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son ¿quién? los de su casa. Wow, qué tremendo lo que la palabra de Dios dice. Los enemigos del hombre son los de su casa, hermanos. Ponte a pensar, ¿quiénes son los que a veces nos han causado las heridas más profundas? El papá de uno a veces, la mamá de uno, el esposo de uno, la esposa de uno, los hijos de uno, algún hermano, alguna hermana, algún amigo cercano en el cual nosotros confiábamos, hermano, y de repente nos traicionó, de repente nos dio el abrazo, pero cuando nos dio el abrazo, hermano, traía el cuchillo, la daga y la clavó en nuestra espalda, hermano, ¿verdad? Entonces, pero luego mira lo que dice el verso 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mira lo que Miqueas dice. Miqueas entendió algo. Miqueas dijo que no había ni un hombre que fuera recto entre los hombres. Y Miqueas habla de cómo el hombre traiciona a su propio hermano. Miqueas habló de cómo él entendió que no podía confiar en un gobernador, en el príncipe, en el juez. Miqueas dice, no confíes en tu amigo. Y dice, aún de la que duerme a tu lado, cuídate. De la que tienes allá a la par, de tu costilla. Aún de ella cuídate y no abras la boca. Y comienza a decir, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado afectó la vida del ser humano, hermanos. Y los hombres, tarde que temprano, fallamos. Defraudamos a los demás. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nosotros esperamos mucho de las personas, y cuando las personas nos defraudan, nos enojamos con ellas. Porque esperábamos mucho de ellas. Y se nos olvida que las demás personas son seres humanos imperfectos, que tarde o temprano nos van a fallar, hermano. Pero fíjate cómo Miqueas habla de esto, cómo en el círculo más íntimo es donde vienen las heridas. ¿Cuántas familias, hermano? Algunos no se hablan entre ellos. ¿Sí o no? Así es. Hay hermanos que tienen años de no hablarse, hermanos de sangre. Así es. Y dicen, aquel ni me lo menciones. ¿Cuántos hijos están distanciados con sus padres? Por la razón que usted quiera. Y no se hablan. Y no se miran. ¿Verdad? ¿Cuántos matrimonios están juntos? Pero la mujer sufre porque las más grandes heridas se las causó su esposo. Y está ahí. Pero en su interior está muy dañada, está muy lastimada. ¿Cuántos hombres también no sufren en silencio? Yo me recuerdo que allá en México había una serie titulada Lo que callamos las mujeres. Pero también debe de haber lo que callamos los hombres. Sí, hay cosas que las mujeres callan, que en silencio ahí sufren. Usted los mira en su familia, pero están sufriendo en su interior. Pero hay hombres que también. Hay hombres que también hay cositas que tienen aquí en su pecho, hermano. Pero la Biblia, Miqueas dice que él por eso iba a mirar a Dios.
Y lo que yo quiero decirte en el día de hoy, hermano, que debemos de entender que las personas son imperfectas, que tarde o temprano nos van a defraudar. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, tu hijo, tu hija, tu propio esposo, tu propia esposa te va a defraudar probablemente tarde o temprano, con intención o sin intención, porque es un ser humano como los demás imperfectos, hermano. Pero Miqueas dice: yo voy a mirar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único fiel a sus deberes, hermano, y el único fiel y que nunca va a defraudarte es el Señor, hermano. Él es el único, hermano, que nunca va a hacer algo para herirte, para dañarte, para lastimarte. Él nunca te va a traicionar, hermano. Aleluya, gloria a Dios. A diferencia de los hombres traicionamos, los hombres damos la espalda, los hombres hablamos mal de nuestro semejante. Ahorita le damos la mano de frente y cuando se da la espalda hablamos mal de él, hablamos mal de ella, porque los humanos somos así, hermanos. Pero el Señor nunca nos va a defraudar. Amén, aleluya. Usted debe de tener su confianza puesta únicamente en el Señor. Santo es el Señor. Porque Él nunca lo va a traicionar. El problema que decimos es que no, yo no me imaginaba que este me fuera a salir con esto, dice. ¿Cómo fue capaz? Dice. Nunca lo esperaba de él, dice. Yo de ella no me esperaba que hiciera eso contra mí o dijera eso contra mí. Hermanos, somos humanos. Es más, te digo lo que dice un versículo de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice: cuando oyes que tu prójimo habla mal de ti, no te enojes. Recuérdate, dice, que tú también has hecho lo mismo de otros. ¿Y cierto o no, hermanos? Así es. Fíjate lo que dice: cuando oyes que tu prójimo habla mal de ti, no te enojes. Dice: recuérdate que tú también has hecho lo mismo. Y ahora yo digo: sí, es cierto. ¿Quién de repente no ha hablado mal de otro? A ver, levante la mano el que nunca ha hablado mal de otra persona. Levante la mano. No. No hay, ¿verdad? Todos. No más que a veces lo queremos disfrazar. No, dice: lo que dije fue una crítica constructiva, dice. No hablé mal. Fue crítica constructiva, que conste. No, hermano, a veces hablamos mal de los demás, pero el único que no nos va a fallar es el Señor. Amén, ¿Sabe aleluya. qué? Si usted se pone eso en su mente, usted siempre va a seguir adelante en su vida cristiana, de decir: mi mirada está en el Señor, mi confianza está en el Señor, y yo sé que Él nunca me va a defraudar, hermano. Gloria a Dios. Entonces, a usted lo van a poder defraudar los hombres, las personas, su esposo, su esposa, sus hijos, el hermano de la iglesia, el vecino, el compañero del trabajo. Pero mientras el Señor no lo defraude, usted y yo debemos de seguir hacia adelante, hermanos. Amén. ¿Verdad? Pero recordémonos, hermano, nuestras acciones y palabras a veces dañan, lastiman a las demás personas. Pero pasa la imagen que sigue, hermano, por favor. ¿Qué sucede si no perdono a quienes me hirieron? Vámonos a Hebreos, hermano, por favor. Abra ahí su Biblia en Hebreos. Hebreos, hermano, capítulo 12. Busque su Biblia. Y la palabra de Dios me dice que si yo no cumplo, si yo no perdono, hermano, la falta de perdón en mi vida impedirá que cumpla con el propósito de Dios en mi vida. Lo vuelvo a repetir: la falta de perdón va a impedir que cumpla con el propósito de Dios en mi vida. Mire, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de los que somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios, hermano? Escuchen, Dios tiene un propósito para usted, pero la falta de perdón hace que yo me estanque, hace que yo me quede paralizado. Leamos Hebreos 12, verso 14, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: seguid la paz con todos. Dice así, ¿verdad? Amén. Mire lo que dice: sigan la paz, o sea, traten de estar en paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero mire el verso 15. Mirad bien. Esta palabra mirad bien significa vigilar de continuo.
¿Qué es lo que debo de vigilar de continuo? Mi corazón. Porque constantemente o continuamente me hieren, o a veces me puedo ofender, me puedo sentir mal de algo que alguien hizo o dijo, y debo de vigilar mi corazón, hermano. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Esta palabra dejar de alcanzar significa carecer de algo, que algo me haga falta. ¿Y qué es lo que me puede llegar a hacer falta? La gracia de Dios, ¿verdad? Entonces mira lo que está diciendo, vigila tu corazón, no sea que te haga falta la gracia de Dios. Y le digo algo, hermano, para cumplir nuestro propósito en nuestra vida necesitamos siempre la gracia y el favor del Señor, hermano. ¿Sabes qué es lo que te va a mantener de pie? Y continuando, la gracia de Dios sobre tu vida. El favor de Dios sobre tu vida es lo que te mantiene en pie. Es lo que cuando te sientes débil, la gracia de Dios viene y te levanta, hermano. Que cuando te sientes esclavo, la gracia, el poder de Dios viene y te liberta. Entonces, pero mira bien, dice que si yo no perdono y vigilo mi corazón, puedo llegar a dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La palabra amargura, hermano, el diccionario griego significa, o la traduce como perforar con algo afilado y venenoso. Entonces mira, las acciones o las palabras de las personas a veces son como una espada, por ejemplo, como un arma filosa que penetra nuestro corazón y nos sentimos heridos. Pero la palabra amargura no solamente es algo afilado, sino también el diccionario dice que es algo venenoso. Entonces, a veces cuando las personas actúan mal contra nosotros o hablan mal, esas acciones o esas palabras son como un arma filosa que penetró y nos dejó un veneno ahí. Escúchame bien. La única manera de detener ese veneno por esa herida causada es el perdón. El perdón o el perdonar a quien me hirió con sus acciones o sus palabras, el perdón es el antídoto para sanar toda herida interior, mis amados hermanos. O sea, cuando usted es herido por acciones o palabras y usted perdona, es como que aplique el antídoto contra ese veneno, hermano. ¿Cuál es el problema? Que si yo no perdono, el veneno se riega en mi alma, se riega en mi ser, se riega en mi corazón, hermano, y me comienza a contaminar a mí. Pero si se fija, dice, no sea que os estorbe y por ella muchos sean contaminados, hermano. Mire, pasa la imagen que sigue, puse una imagen ahí para que tengamos una idea. Mire bien, la Biblia habla de la raíz de amargura. Entonces ya dijimos, cuando soy lastimado, siento como que fui perforado en mi interior, me fue abierta una herida y esa perforación dejó un veneno ahí. Si yo perdono, la herida se sana, se cura y mi corazón queda sano, hermano, y yo puedo seguir adelante con el propósito de Dios en mi vida. Mire bien, hermano, muchas personas Dios les ha dado dones, ministerios, y están estancados. ¿Sabe por qué? Por falta de perdón. O sea, alguien los ofendió, probablemente alguien de la congregación, y están tan dañados, tan lastimados en su interior, que no se pueden sacar ese veneno de adentro, y eso los ha hecho que no sigan adelante con el propósito de Dios para sus vidas. Ellos están atascados ahí, hermano, estancados. Mira bien, el problema, que algo que ha sido sembrado echa raíces, pero como un arbolito que echa raíces, con el tiempo va a dar frutos. Y los frutos van a salir a la luz, o van a brotar, se van a producir frutos. Cuando hay esa raíz de amargura, por falta de perdón, estos son los frutos, hermano. Cuando la persona no perdona,
Número uno, se llena de rencor. Y yo buscaba en el diccionario qué es el rencor, y la palabra rencor, el diccionario dice que es el sentimiento de odio hacia una persona que nos causó un daño. Entonces, cuando alguien me lastima y no perdono, con el tiempo, con los días, va a brotar el fruto del rencor. O sea, comienza a haber odio en la vida de la persona hacia quien lo hirió. Y como no se detiene ahí, hermano, después del rencor viene la enemistad. O sea, mire, la persona comienza, la lastiman por algo que le hicieron o le dijeron, y se llena de rencor, de odio. Ese odio lo lleva después a la enemistad. O sea, ya después la persona no quiere tener ningún trato. La palabra enemistad, dice el diccionario, hermano, que es el rechazo entre dos personas. Entonces comienzo con odio, después una enemistad, o sea, después rechazo a esa persona, no soporto verla, no soporto oír su voz. Mire, yo he hablado con personas que dicen, es que yo no soporto a esa persona. Yo he hablado con personas que dicen, mira, con solo escuchar su voz en mis oídos, yo siento que el estómago se me revuelve. Oiga, así me han dicho, yo siento que el estómago así de como que la bilis y no sé qué tantas cosas aquí, como que siento que la bilis me va a estallar de solo oír la voz de esa persona que no me cae bien. Mire hasta dónde, hermano. Entonces hay una enemistad. La persona ya no quiere saber nada de la otra persona, no la quiere ni ver, ni, como dicen, ni en pintura. El problema es que después viene el resentimiento, y el resentimiento es, hermano, el sentimiento de agresividad hacia la persona que me hizo un daño. Mira, me hiere, y si no lo perdono, me lleno de odio. El odio me lleva a la enemistad, no quiero ver a la persona, y luego me lleva al resentimiento, y el resentimiento es el sentimiento de agresividad contra la persona que me hirió. Entonces no quiero nada que ver con la persona, pero si la veo me pongo agresivo, ¿verdad? Como dice uno, no lo quiero ni ver, no la quiero ni ver, y ojalá y ni me la encuentre por ahí en la Winco. Donde me la encuentre en la fiesta food, dice. No, yo no quiero ni ver a esa persona en pintura, pero donde me lo llegue a encontrar, o donde me la llegue a encontrar, le voy a poner una arrastrada, dice. Le voy a poner, la voy a arrastrar, pero voy a trapear el piso con él o con ella. ¿Por qué? Porque ya la raíz de amargura, por falta del perdón, creó resentimiento. Pero después del resentimiento viene el fruto del odio. Y el odio es el sentimiento intenso y el desearle el mal a una persona. Cuando yo no perdono, hermano, entonces mi ser se llena de odio. Y el odio es un sentimiento intenso de desearle el mal a esa persona que nos hirió. Mire, habemos personas que nos dañaron, y cuando esa persona que nos dañó le pasó algo, nos alegramos. Qué bueno, dice. ¿Qué pasó? No, es que un fulano por allá que me caía mal, dice, y chocó, se estrelló. Qué bueno, dice. Oiga las palabras, me alegro, dice. Por ahí un hombre y una mujer nos cae mal, y un ejemplo, se divorcian, me alegro, dice. Qué bueno que la dejó ese varón, dice. No, ya se había tardado en dejar a esa vieja, dice. ¿Por qué? Porque hay odio ahí. Y la persona se alegra. La persona desea que le pase algo malo al otro, hermano, porque ya hay odio ahí, hermano, pero del odio no se queda ahí. Del odio viene la venganza. El odio es desear el mal del otro, pero es algo que lo deseo aquí en mi interior. Pero la venganza es cuando yo mismo ejecuto ese mal contra el otro, hermano. Entonces, cuando una persona está llena de todo esto, hermano, no puede cumplir el propósito de Dios en su vida, hermano, porque lo está consumiendo el rencor, el resentimiento, el odio y los deseos de venganza, hermano. Y la gracia de Dios no se puede
derramar sobre una persona que está llena de todas estas cosas, hermano. Así es. Y cuando una persona está lleno de todas estas cosas, contamina a los demás. Así es. Un ejemplo, si en la familia hay el hombre tiene su esposa, sus hijos, pero si el hombre está lleno de odio y de resentimiento, sufre toda la familia, hermano. Porque eso que trae lo transmite. ¿Verdad que sí? Así es. Si una mujer en la familia es la que está así, afecta a toda la familia. Dicen por ahí que por eso cuando hacen las salsas bien picosas. Oye, ¿qué te pasó? ¿Andabas bravo o qué? Dice. Las prueba uno, las hace y olvídese. Santo Dios. Entonces, todo eso se transmite, hermano. Mire, a veces en las congregaciones, yo lo he visto esto. Cuando hay problemas a veces dentro de la congregación, uno lastima al otro o viceversa, lo que sea, y está uno por ahí lastimado, herido y no quiere perdonar, esa persona contamina el ambiente de la congregación. Yo lo he visto. Porque el odio y el rencor, el resentimiento es algo que hasta en el rostro se echa de ver, hermanos. Una persona llena de odio, de rencor y de resentimiento, su semblante cambia, hermanos. Sí. En cambio, el que trae el gozo y la alegría y la paz del Señor también se le echa de ver en el rostro, mis amados hermanos. Aquel que tiene paz, aquel que tiene gozo, aquel hermano que tiene la presencia del Señor, la gracia del Señor se le echa de ver en el rostro, mis amados hermanos. Se le puede echar de ver aún en el rostro a la persona, hermano. Pero el que está lleno de odio y de rencor también se le echa de ver. Gloria a Dios. Sí, a veces uno dice, no, mejor no le voy a dar la mano al hermano, a la hermana, porque se le echa de ver. Que en lugar de darme la mano, algún cachetador me pueda soltar. Entonces dice, no, mejor le voy a dar la vuelta. Porque esas son cosas que se echan de ver, hermano. Mire, todo esto le va a impedir a usted o a mí que cumplamos el propósito de Dios. El antídoto es perdonar. Dios no quiere que ninguno de sus hijos, ¿cuántos somos hijos de Dios? Aleluya. Dios no quiere que ninguno de sus hijos estemos llenos de rencor o resentimiento. Él quiere que tengamos su paz. Él quiere que tengamos su amor. Él nos quiere hacer libres, hermano, de todas estas cosas, hermano. Amén. Entonces, recuerdes, esto le va a impedir que usted viva para Dios. Pase la siguiente imagen, hermano, por favor. ¿Qué sucede si no perdono a quienes me hieren? La falta de perdón me puede privar de las bendiciones de Dios para mi vida. Mire, Dios tiene grandes bendiciones para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si yo no perdono al que me hirió, la falta de perdón me priva de esas bendiciones. Mire, vamos a leerlo. Mateo 11:22, hermano. No, es Marcos 11:22. Anoté mal ahí. Marcos 11:22. Note cómo Jesús está hablando de pedir con fe cuando necesitemos algún milagro, cuando necesitamos que Dios nos bendiga con algo. Y Jesús dice, pidan con fe. Pero después Jesús habla del perdonar para poder recibir esa bendición. Marcos 11:22, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, ¿y qué va a pasar? Y os vendrá. Pero mira el verso 25, estas son palabras de Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios. Dice, y cuando estéis orando, ¿qué dice, hermano? Dígalo en voz alta. Perdonad si tenéis algo contra alguno. Amén. Mire, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, hermano. Mire, usted puede estar pidiendo un ejemplo. Si la persona se enferma físicamente y ya el doctor le dijo no hay forma de ayudarte,
Pero los que somos hijos de Dios sabemos que Dios nos puede ayudar, ¿cierto? Amén, aleluya. Los que somos hijos de Dios sabemos que a veces cuando el médico ha dicho no más, pero hay un Dios que aún puede, hermano. Amén. Entonces vamos a poner que la persona pierde la salud física y está orando por días y le está diciendo al Señor: Señor, envíame sanidad, envíame tu bendición, bendíceme, Señor, haz un milagro en mi vida, dame salud, Señor. Jesús dice: cree que lo vas a recibir. Pero después Jesús dice: pero cuando estés orando por esa sanidad, dice: perdonad si tuvieses algo contra alguno. En otras palabras, Jesús está diciendo: si hay falta de perdón en sus vidas, no vas a recibir nada de parte de Dios. Mire, hermano, usted puede ser una persona que ora, lee la Biblia, no se pierde ningún culto, evangeliza en las calles, y puede que esté necesitando un favor, una respuesta de Dios. Pero a pesar de que usted haga todo eso, si hay falta de perdón en nuestras vidas, todo lo demás no cuenta, hermano, y va a obstruir que recibamos esa bendición de parte de Dios, hermano. Entonces la persona puede decir: Señor, pero yo oro todos los días, ¿por qué no me respondes? Señor, pero yo leo la Biblia todos los días, ¿por qué no me respondes, Señor? Señor, yo no me pierdo ningún culto. Señor, yo evangelizo, yo les hablo de ti a los inconversos, respóndeme, Señor. Y la respuesta del Señor es simple, es: perdona lo que tienes contra tu prójimo. Y el Señor dice: si perdonas, te viene la respuesta. Y el Señor dice: si no perdonas, no vas a recibir nada. ¿De cuántas bendiciones probablemente no nos hemos privado por nuestra falta de perdón, hermano? Porque Dios nos quiere ver bien, hermano, ¿cierto o no? Amén, aleluya. El Señor nos quiere bendecir porque Él es nuestro Padre Celestial, hermano, ¿cierto o no? Él tiene bendiciones para sus hijos, hermano, pero a veces la falta de perdón en mi vida me puede privar de recibir esas bendiciones, hermano. Y pase el número 3 porque aquí vamos a ir terminando. ¿Qué sucede si no perdono a quienes me hirieron? Esto es grave, esto es gravísimo. Por eso yo les decía, si estas 3 cosas no lo mueven a usted a perdonar al que lo ofende, yo ya no sé qué más hablarle, hermano. Mire bien, ¿qué sucede si no perdono a quienes me hirieron? La falta de perdón impide que Dios me extienda su perdón, lo cual hace que la deuda de mis pecados siga vigente. Lo repito, la falta de perdón impide que Dios me extienda su perdón. O sea, si yo no perdono a mi semejante, Dios no me perdona a mí. Si Dios no me ha perdonado a mí, quiere decir que la deuda por todos mis pecados sigue vigente, hermano. Y si me muero con mi deuda vigente, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? Mateo 18 nos habla de una parábola. Vamos ahí, hermano, y vamos a terminar con esta parábola. Mateo 18, 23. Ahora, ¿cuántos quieren que la deuda por sus pecados quede cancelada, hermano? ¿Cuántos quieren que esa deuda quede cancelada? Aleluya. Amén, gloria a Dios. Yo creo que todos. Amén. ¿O quiere que el día que Dios lo llame a cuenta, Dios le saque la lista de sus pecados y diga: mira, esta deuda no está cancelada? Yo no quisiera eso, hermano, porque son muchos. Claro. ¿Verdad? Entonces Dios dice: si tú quieres que yo cancele tu deuda, tú cancélale la deuda a los que te han ofendido a ti. Y Dios dice: si tú perdonas a los demás, yo te otorgo también mi perdón. Pero Dios dice: si tú no perdonas a los demás, Dios dice: tampoco te voy a cancelar tu deuda. Leámoslo, hermanos, Mateo 18, 23. ¿Estamos ahí? Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mira, llamar a cuenta. ¿Sabía usted que todos los que estamos aquí vamos a ser llamados para darle una cuenta a Dios? Amén, así es. Le vamos a dar una cuenta a Dios, todos los que estamos aquí, incluyéndolo a usted y a mí. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, para trasladarlo al tiempo moderno, 10,000 talentos, hermano, son billones y billones y billones y billones de dólares. En otras palabras, una deuda que no se puede pagar. Dice que le trajeron a este rey alguien que le debía 10,000 talentos. Aquí está refiriéndose a todas las personas que por causa de nuestros muchos pecados era una deuda que no la podíamos pagar, hermano. Continúa, dice el verso 25, a este, como no pudo pagar, mire, ahí está, no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo, hermano, el señor? Le soltó y le perdonó la deuda. Mire, usted y yo teníamos una gran deuda con Dios por todos nuestros pecados. No teníamos cómo pagarla, pero vinimos y le dijimos, Señor, perdónanos. Hemos hecho muchas cosas malas. Y como no teníamos cómo pagarla, Dios se movió a misericordia y nos canceló toda la deuda y nos libró del castigo que merecíamos, hermano. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermano? Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque nuestra deuda fue cancelada y fuimos liberados del castigo que nuestras acciones merecían, hermano. Aleluya. De esto está hablando, del Señor que se conmueve y dice, le cancelo su deuda y que se vaya. O sea, no lo voy a meter ni preso y ya no me debe nada. Pero note lo que sigue relatando la parábola. Dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios comparado con 10,000 talentos no es nada. Te digo algo, todo lo que usted y yo habíamos ofendido a Dios no se compara con las ofensas que las demás personas nos hacen a nosotros. A veces cuando nos han ofendido lo hacemos bien grande. No lo perdono, dice, que no se lo merece. Ni aunque se arrodille, dice. O es más, a ver, arrodíllate. No, a ver, ahí es quienes son, abusan del poder y de la autoridad. A ver, arrodíllate, a ver, arrodíllate pues. Ahora te quiero ver llorando, dice. Si no lloras, no te perdone. Ahí está el pobrecito, la pobrecita llorando, arrodillado, ¿verdad? Entonces, dice aquí, hermano, que a ese que le perdonaron una deuda impagable, se encontró otro que le debía bien poquito. Y el otro le empezó a decir, por favor, perdóname, ten paciencia, mira, así te voy a pagar. Y dice la palabra de Dios, hermano, entonces en el verso 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mira el verso 30, mas él, ¿qué dice el verso 30, hermano? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mire qué atrevimiento. A él el rey le pagó una deuda grande, enorme. Y cuando se encontró a otro que le debía, dice que no quiso cancelarle la deuda, hermano, sino que lo metió preso y le dijo, hasta que me pagues todo lo que me debes. O sea, no le canceló la deuda y no lo libertó del castigo, hermano. Pero continúa diciendo el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En otras palabras, Dios dice, acuérdate que yo tuve misericordia de ti. Dios dice, acuérdate que tú no merecías que yo te perdonara tus pecados y te los perdoné todos y te libré del castigo. Entonces el Señor dice, así como yo te perdoné tu deuda, la cancelé y te libré del castigo, el Señor dice, tendrías que haber hecho lo mismo tú con tu semejante. Amén, aleluya. Pero ¿cuál es el dicho de hoy? Dice, que te perdone Dios, porque yo no. Oiga. Santo Dios. No, esos son los dichos, que te perdone Dios porque yo no, dice. Oiga, yo no, ¿con qué autoridad lo dice? Y Dios dice, yo te perdoné una gran deuda. Amén, aleluya. No tenías que haber hecho tú lo mismo. Y mire las consecuencias del no perdonar.
Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mire la advertencia de Jesús. Dice Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. ¿Qué cosa? Sus ofensas, hermano. Le digo algo, a veces leemos la Biblia y no la creemos. Jesús dice: si tú no perdonas, el Padre no te perdona. Si el Padre no nos perdona, quiere decir que nuestra deuda está vigente. O sea, nuestros pecados están sobre nosotros aún. Porque Dios le otorgó el perdón, pero cuando el rey miró que ese no quiso perdonar, le dijo: te vuelvo a dar la deuda que tenías conmigo y que te metan preso, y no vas a salir de ahí, dijo el rey, hasta que me pagues. En otras palabras, le dijo: tu deuda está vigente conmigo. Cuando usted no perdona a alguien, el perdón que usted había recibido cuando le dijimos: Dios, perdóname, hice muchas cosas malas, Señor, pero hoy te pido que me perdones, y Dios en su misericordia dijo: te perdono y te quito tu deuda. Pero cuando usted y yo después no perdonamos, Dios dice: te regreso la deuda que tenías. Porque Dios dice: porque veo que tú no quieres hacer lo que yo hice contigo. Y la deuda está vigente, hermano. Así es. Nuestros pecados, para el que no quiere perdonar, siguen sobre su cabeza, siguen sobre su vida, hermano. Y si la persona se muere así, cuando esté delante del Señor, su deuda no va a estar cancelada, hermano. Y yo no sé usted, pero yo quiero que el día que me presente del Señor, mi deuda esté totalmente cancelada, hermano. Aleluya. ¿Qué debemos de hacer? Perdonar a los hombres sus ofensas, hermanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, ahí desde su lugar. Démosle la honra y la gloria al que se lo merece, hermano. Entonces Jesús dijo: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ahora, Amén. ¿cuántos han recibido el perdón del Señor, hermano? Amén, aleluya. Si usted ha recibido el perdón del Señor, usted puede perdonar al que lo ofende Amén. con el mismo perdón que ha recibido de Dios. Amén. Quien no ha sido perdonado por Dios no puede perdonar al otro, porque no tiene ese perdón. Pero los hijos de Dios, que hemos experimentado ese perdón, hermano. Aleluya. Y qué lindo es, ¿sí o no? Amén, así es. Qué lindo es esa sensación, hermano. Esa experiencia de cuando recibes el perdón de Dios en tu vida. Amén. Y sabes que todas tus deudas están canceladas, hermano. Gloria a Dios. Y que tus pecados ya están cubiertos. Santo, santo el Señor. Entonces el Señor dice: mira, hijo, hija, el perdón que te he dado y que tú tienes en tu vida, que yo te lo di, el Señor dice: con ese mismo perdón, extiéndeselo al que te ofende, al que actuó mal contra ti, al que habló mal de ti. Ahora, yo espero en Dios, hermano, que con estos 3 puntos que vimos, de aquí en adelante, perdonemos. Ahí desde tu lugar, hermano, ¿cómo estamos? Ahora, me hubiera gustado que hubieran venido la mayoría de los matrimonios y de los que estamos aquí. Vamos a dejarla hasta aquí, hermano, con el video.